Vamos a charlar sobre las alternativas que hay dentro de las opciones que hoy en día se utilizan, ¿no? Así que vamos a esperar 5 minutitos que se agregue, termine de agregar la gente, si falta alguien más, y ya vamos a ir comenzando. Pueden ir comentando en el chat desde dónde nos ven, si tienen alguna experiencia en bioconstrucción. ¿Qué los movilice también? ¿Cuál es el sentido, las ganas de saber sobre los cimientos? Si ya construyeron, si están por construir. Ahí se abre el chat. Recuerden que va a estar abierto para lo que es consultas. Vamos a estar charlando y ante cada tema que vamos a ir charlando, cada opción, obviamente pueden ir comentando y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que vaya transcurriendo la charla. También les pedimos que nos digan si se ve bien, si se escucha bien. Me parece que no. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Cómo llega de ese lado? Escucha bien, ¿cómo andás? Buen día. Escucha bien, ¿eh? Buenísimo, Bárbaro. buenísimo, ¿Se ve gracias. bien también? Sí, perfecto. Sí, sí, Bárbaro, se ve bien. gracias. Bueno, también después vamos a hacer el micrófono abierto para ronda de preguntas. Quien quiera, tenga consultas, quiera consultar lo que desee. Aparte del chat, va a estar abierto el micrófono para que cada uno, cada una pueda consultar lo que quiera. Muy bien. Bueno, pasamos a compartir pantalla. Acá. Esperamos ahí un cachetito más que se siga agregando gente y ya vamos a dar comienzo a la charla sobre cimientos. ¿Habían escuchado alguna vez el término de cimentación alternativa? Bueno, acá estamos preparando también una serie de imágenes que vamos a estar presentando. La idea es ir compartiendo la información sobre las diferentes técnicas. Acá se suma Nachito, otro integrante más del Tala. Así que bueno, la idea es ir comentando un poco sobre los diferentes tipos de cimentaciones y vamos a estar pasando imágenes también para poder graficarlo y que sea más fácil de visualizarlo, ¿no? Más con este tipo de cimentaciones que por ahí, a diferencia del hormigón o del cemento, son cimentaciones que no se suelen ver en una obra tradicional. Entonces, bueno, muchas también son nuevas, la forma de cimentación, porque se utilizan materiales reciclados. Así que bueno, a medida que vamos charlando, vamos a ir pasando imágenes para que se pueda visualizar bien lo que estamos compartiendo. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero, cuando arrancamos a hablar sobre cimientos, primero tenemos algo fundamental que es lo primero que hay que hacer, aparte de la observación, es el análisis de suelo, ¿no? Depende del cimiento que vamos a utilizar, eso va a estar atado básicamente al tipo de suelo que vamos a tener. Eso sucede en todo tipo de obra, en la obra tradicional, tanto como en la bioconstrucción.
Siempre primero se hace un diseño, un estudio de suelo, de ahí se decide cuál va a ser el cimiento más apto para el entorno en el que estamos, ¿no? No solamente el tipo de suelo, sino que también, obviamente, las condiciones climáticas. No es lo mismo construir sobre un lugar húmedo, sobre una zona tropical o cálida, que construir en el medio del desierto, o en lugares áridos, ¿no? Secos. Entonces, bueno, lo primero que se hace, digamos, ¿de qué forma podemos nosotros hacer un análisis de suelo? ¿Qué es lo que primero que se hace? Como para arrancar, en la observación, primero se analiza qué tipo de suelo hay, si hay arena, si es piedra, si es tierra, si es un suelo arcilloso. Entonces, en base a la dureza que tenemos del suelo, ¿no? En base a esa dureza, lo segundo que se hace es hacer en diferentes áreas de donde va a estar la construcción, se hacen una serie de pozos, ¿no? Agarramos la pala, se hace un pozo, y ahí lo que nosotros vamos a ver es, bajo el suelo que tenemos, el que estamos pisando, es ver qué tipo de suelo tenemos bajo tierra, ¿no? Que muchas veces el suelo a simple vista es un suelo, puede ser un suelo que sea muy rico en minerales, tierra negra, y a medida que vamos bajando, obviamente vamos viendo que hay suelos cada vez más duros. El objetivo del cimiento básicamente es llegar a la zona del suelo donde está la dureza más grande, digamos. Si tenemos un suelo con arena o un suelo con mucha tierra negra, vamos a pocear, vamos a cavar, y la idea es ver a qué altura de profundidad del suelo está lo que sería la tierra dura, ¿no? Que es donde nosotros queremos llegar para poder asentar ahí las bases de la casa. Entonces, bueno, esas son como las primeras pautas que tenemos que tener en cuenta. Y después, en base a eso, vamos a decidir qué tipo de cimiento hacer. Conocimientos alternativos, en general, se pueden hacer sobre todo tipo de suelos. Lo que varía en la dureza del suelo, lo que varía es la profundidad del cimiento, ¿no? Si tenemos un suelo duro, no sé, nosotros estamos acá en la Sierra de Córdoba. Acá en la Sierra de Córdoba hay mucha piedra, entonces ya la vivienda se va a emplazar sobre una zona que es muy rígida y muy dura. Es como si estuviésemos haciendo una casa sobre un cimiento mismo. Entonces, no vamos a tener la necesidad de ir muy profundo en cuanto a la zanja de cimentación, porque ya enseguida vamos a notar que el suelo está durísimo. Hay mucha piedra, mucha grava, mucha piedra pequeña. Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos va a garantizar saber qué profundidad de suelo qué profundidad de cimiento tenemos que hacer. En caso de que sea un terreno blando, en caso de que sea un terreno, nos ha pasado de tener que hacer una construcción cerca de algún ojo de agua, de alguna vertiente, de algún río. Entonces, obviamente, en esas zonas es una zona donde hay mucha arena, donde hay mucha humedad. Entonces, bueno, en la zona donde más blando es el suelo, más profundo tenemos que ir, ¿no? Porque el objetivo, como dije antes, es llegar al suelo, a la parte dura del suelo, ¿no? Que en general viene lo que es la tierra, la arena, y al más profundo viene la parte de la arcilla, digamos, o suelo más duro. En otros casos puede haber más piedra. Pero bueno, cuestión que lo que nosotros tenemos que buscar justamente es ese suelo duro, y en general los terrenos blandos, uno suele hacer más profundo el cimiento para justamente poder llegar a esa parte rígida, a esa parte dura del suelo. Entonces, bueno, eso es como el principio previo a empezar a trabajar sobre el terreno, ¿no? Primero es hacer ese análisis, ese estudio, para ver qué profundidad de cimiento vamos a hacer y qué tipo de cimiento. Los materiales a partir de ahí. Y ahí, como la chin. A partir de ahí también los materiales que se pueden llegar a usar en cada caso, digamos. Exacto. Si es algo más húmedo, ya se necesitan materiales que resistan también en esa humedad con el tiempo, y al mismo tiempo servir de soporte para lo próximo. Exacto. Por ejemplo, si nosotros hacemos una vivienda en una parte árida, en un lugar donde no llueve mucho y donde es muy seco, no va a hacer falta que en el cimiento le pongamos piedra. Muchas veces se puede rellenar con tierra
digamos, en las opciones que hay, la piedra que nosotros utilizamos es como el material que por capilaridad, porque es una propiedad física del material, la humedad no sube. Entonces, si vamos a hacer un cimiento en un lugar donde hay mucha humedad de suelo, donde hay muchas napas que hay de bajo tierra, de subsuelo, ahí es donde vamos a tener que sí o sí hacer piedra. Ahí podemos arrancar ya con el primer tipo de cimiento, que nosotros también lo solemos utilizar mucho, que es el cimiento seco. El cimiento seco es un cimiento que se hace una zanja. Recordemos que la zanja de cimentación siempre tiene que ser más ancha que el tamaño de la pared. Si vamos a hacer una pared de 20 centímetros, el cimiento tiene que ser mínimo de 30 a 40 centímetros. Recordemos que siempre la base de la vivienda, las bases, los cimientos, son más anchos que lo que es la pared de la vivienda. Entonces, la relación del cimiento, del ancho, va a estar dada por el ancho de la pared. Si hacemos una pared de 30 centímetros, vamos a tener que hacer mínimo un cimiento de 40 a 50 centímetros de ancho. Si tenemos una pared de 20 centímetros, ya con 30 centímetros de ancho, 40, el cimiento va a andar perfecto. Entonces, bueno, en base a eso, el cimiento seco, nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hemos hecho, como les decía, una vivienda cerca de una vertiente, cerca de un río, era una zona muy húmeda, y ahí es donde viene muy bien, en las zonas húmedas, lo que es el cimiento seco, que se hace la zanja, se rellena con piedra, ahí vamos a buscar alguna imagen, se rellena con piedra seca, piedra bola, piedra grande, y después se rellena con piedra más pequeña, con granza, como se le dice, que es para tapar todos los huecos que puedan llegar a quedar ahí en el cimiento, en la zanja de cimentación, y se apisona. Se apisona bien, bien apisonado, y la clave justamente es eso, llegar al nivel del suelo con esa piedra seca y bien apisonada, que es como estar construyendo sobre una base de piedra rígida. Eh, entonces, en base a eso, está ese tipo de cimentación, que se puede mandar directamente la piedra sin ningún tipo de material, porque recordemos que lo que es el cemento, lo que es la tierra, son todos mordientes de la humedad. O sea, si nosotros ponemos cemento, ponemos arena o tierra, el cemento hace que la humedad suba. Entonces ahí vamos a tener humedad de cimiento. Acá se ve en la foto que estamos mostrando un ejemplo de cimiento seco. En este caso tiene pozos, porque esta vivienda se hizo con columnas enterradas, ¿no? Que las columnas enterradas, como en este caso era un suelo blando, le hicimos una base rígida de hormigón, o también la otra opción puede ser con piedra, se le hacen 10 centímetros de piedra, en este caso hicimos 10 centímetros de hormigón, y sobre eso va la columna. Y toda la unión de las paredes, que ahí se ve bien en el detalle, primero tienen las piedras grandes y después las piedras más pequeñas. Y sobre eso se hace el sobrecimiento. Recordemos que lo que es vivienda de barro, bioconstrucción, siempre tenemos que hacer un sobrecimiento, siempre tenemos que separar las paredes del barro de la vivienda, la tenemos que separar del suelo donde va a estar la vivienda, ¿no? Así garantizamos la durabilidad y que no tengas que estar arreglando la casa por problemas de humedad de cimiento, que ese es el objetivo. Entonces, bueno, en este caso se ve claramente el cimiento seco, donde se ponen las piedras grandes, piedra chica, se apisona, y después arriba de eso se hace el sobrecimiento. Eso, recordemos, es más que nada también en zonas donde es muy húmedo, como en este caso. Acá se ven las columnas de acacio, acá en la zona donde estamos nosotros hay mucho acacio blanco, que es la opción más económica y eficiente a lo que es el quebracho. El quebracho es muy caro, aparte recordemos que el quebracho ya cada vez queda menos, son muy árboles que llevan mucho tiempo de crecimiento. Entonces, bueno, acá encontramos el acacio blanco, que es una madera muy dura y que sirve mucho para enterrar. Y bueno, acá se ve cómo en las columnas están enterradas y entre columnas está el cimiento seco ese que estábamos hablando, ¿no? A ver si había otra imagen. No, esta ya es de pilotes. Bueno, después, una vez que tenés este cimiento seco, ya tenemos planteado la cimentación. ¿Cómo hacemos el sobrecimiento? Una opción
para hacer sobre cimiento, que ahí también es muy importante que nosotros tratamos siempre como cooperativa de que la parte del sobrecimiento sea de piedra. Lo más posible que sea solamente piedra. Una opción que se usa mucho es la de la bolsa de arpillera, como se ve acá en esta foto, que la bolsa de arpillera se rellena con piedra, con la misma granza, con la misma piedra que se rellena el cimiento, que esa que dijimos la piedra más pequeña. Bueno, acá se ve cómo ese sobrecimiento tiene capas de bolsa de arpillera, como la bolsa de papa, digamos, se rellena con piedra y se apisona. Mínimo hay que poner 2 capas, 2 hileras, digamos, de esas piedras, para que tener esos 30 centímetros que buscamos de sobrecimiento. Acá en la imagen se ve que se empieza desde la superficie para abajo, se hace la zanja, se rellena con el cimiento seco y antes de llegar al ras de la tierra, primero va la primera capa de piedra ya, embolsada. Después, para la segunda capa, se tiene que poner sí o sí alambre de púa, se utiliza, se le pone una línea de alambre de púa o 2 líneas de alambre de púa, y eso lo que hace es evitar el movimiento de la bolsa, ¿no? Lo que hace es que todo el cimiento quede, el sobrecimiento quede rígido y no tenga este movimiento. Entonces, bueno, dentro de las opciones de lo que es cimiento seco, la opción del sobrecimiento, que se usa mucho, más que nada también por la practicidad, es la de la piedra, ¿no? Y después de eso se reviste, la piedra se tiene que revestir, obviamente, con cemento para garantizar la durabilidad, porque si no, la bolsa queda expuesta al sol y se degrada, entonces se rompe. Por eso lo que se hace después de hacer este sobrecimiento, sí o sí después hay que revestirlo eso, hay que darle una castigada, como se le dice, o una fratachada de cemento con cerecita, con un hidrófugo, y eso lo que hace es proteger a la bolsa de que no se degrade, ¿no? Eso es como la opción, una de las opciones en cuanto a lo que es cimiento seco y sobrecimiento. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Cualquier cosita pueden escribir también ahí en el chat y vamos a ir, a medida que vamos avanzando con la charla, vamos a ir respondiendo. 10, 10. El tema de poner piedra y ponerla en seco siempre tiene que ver con la capilaridad, porque el agua que sube siempre de cimientos tiene que ver con eso, con esta cuestión de la capilaridad, que si vos le das la superficie adecuada, el agua sube, no hay vuelta que darle. En este caso por la piedra no, y por el aire y por las capas de aire no, entonces siempre lo que se busca es generar toda una parte seca en todo el contorno de la casa para que se evite esa subida de agua. Sí, recordemos que la humedad de cimiento, bueno, nosotros, cada uno puede tener alguna experiencia en alguna vivienda que haya sido construida hace mucho tiempo, y antiguamente la opción no había ni cerecita, no había hidrófugos, entonces pasa mucho que en viviendas que tienen más de 50 años, con el tiempo haya humedad de cimiento, porque recordemos que la humedad de cimiento no es algo que uno lo ve de un día para el otro. No es como cuando llueve, se acumula agua y enseguida ves que entra a la vivienda el agua. La humedad de cimiento sucede en muchísimos años y, como decíamos antes, varía mucho, depende de la zona en la que esté. Por eso, siempre esto del análisis de suelo, del análisis del entorno, de la cantidad de agua que haya alrededor, si hay alguna vertiente, alguna napa subterránea, y bueno, en base a eso, tratar de elegir la mejor opción para tener la mayor durabilidad posible, ¿no?, de la vivienda. Ahí es donde surge esto del cimiento seco, donde también hay otra opción posible, que también se está usando muchísimo ahora, porque encima es una opción que recicla un material que es súper contaminante, como los neumáticos. Los neumáticos hoy en día, y ya hace muchos años, bueno, en Estados Unidos está Michael Reynolds, que es el famoso guerrero de la basura. Él hace muchos años, ya de la época de los años 70, que viene realizando este tipo de construcciones, utilizando basura, básicamente. Y bueno, lo que utiliza muchísimo este arquitecto para las construcciones es hacer esto mismo, pero contenido en cubiertas.
en cubiertas de auto. Se va hacia una línea de cubiertas de auto, se rellena con piedra, se apisona bien, y una vez que está eso ya apisonado y ya está bien cimentado en la zanja, se puede seguir el sobrecimiento, en vez de con las bolsas, tranquilamente se puede seguir con las cubiertas, ¿no? Con las cubiertas de auto, como si fuesen ladrillos, una arriba de la otra. Y esa es una de las opciones que hoy en día se está usando muchísimo, inclusive para hacer paredes, ¿no? Para hacer paredes también, porque es un material muy duro, muy rígido, que tarda muchísimos años en degradarse. Entonces, es algo que se suele usar muchísimo. Ahora vamos a buscar unas imágenes que tenemos acá. Estas son de algo que vamos a charlar más adelante, que es lo de las piedras. Acá vemos, bueno, la foto está media desfasada, está media pixelada, pero bueno, acá vemos un ejemplo. Esto es una vivienda que tiene como una base flotante de madera, y para ubicar la base se hace toda una hilada. Fíjense que en cada tirante tiene una cubierta rellena con piedra, ¿no? E inclusive en la cubierta rellena con piedra ocupa mucho espacio, mucho volumen. Entonces tranquilamente se puede rellenar todo el suelo como si fuese una platea, se rellena con cubiertas y esa cubierta rellena con piedra. Acá vemos el ejemplo de las cubiertas, que tanto se usa como cimiento en toda la línea de la pared, como también como pilotes, ¿no? Como en este caso, acá se ve bien otro claro ejemplo de esa observación que tenemos que hacer, si es un lugar donde corre agua en el suelo, si es un lugar donde, como decíamos antes, es muy duro el suelo, como pasa acá en las sierras de Córdoba. Entonces acá, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba se usa mucho en lugares donde hay mucha piedra, esto de hacer pilotes, ¿no? No hacer cimientos en toda la zona, sino que hacer pilotes. En ese caso se puede hacer pilotes con cubiertas tranquilamente. Lo importante de las cubiertas es procurar que cuando cargamos el material adentro de las cubiertas, cargar bien el material en la parte donde está la parte de la curva de la cubierta, ¿no? Donde sería la huella, donde apoya la rueda, que es la parte en general más engorrosa para rellenar. Este tipo de estructura se usa mucho por dos cosas. Además de que reciclamos un material que es contaminante, no requiere mucho conocimiento técnico a la hora de colocarlo, digamos, porque necesitamos un nivel, obviamente tenemos que tirar el hilo para seguir la línea de la pared, la línea del cimiento, pero luego es un trabajo más físico, es un trabajo que requiere más movimiento de material, donde requiere más apisonar, requiere un movimiento más físico que si tenemos que levantar una pared o si tenemos que hacer un hormigón armado, que digamos, requiere un conocimiento de cómo atar el hierro, de cómo colocar el ladrillo. Entonces, esto lo que tiene es que es bastante sistemático, y por eso se está usando muchísimo en todos lados, porque encima las cubiertas en todos lados te la regalan. Es un material que cualquier gomería que van a pasar por cualquier gomería, y en todas las gomerías tienen montaña de cubierta que no saben qué hacer. Entonces, bueno, hoy en día la verdad que es una opción que se está usando muchísimo y que se está usando cada vez más. Pero bueno, también pasa esto, ¿no? Que en cuanto a la normativa, como nos pasa a nosotros, que construimos en zonas donde tenemos que adecuarnos a las reglamentaciones vigentes, esto que estamos charlando de cimentaciones alternativas no está normalizado dentro de lo que es el Colegio de Arquitectos, dentro de lo que es el INTI. Entonces son todas formas nuevas de construir. Si bien, como decía antes, está el ejemplo de Michael Reynolds, que hace ya 50 años que lo viene haciendo, que al principio tuvo sus problemas, como pasa en todos lados, que hasta le han llegado a sacar la matrícula de arquitecto en su momento, pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta que lo que él estaba construyendo era algo que era una construcción sustentable, que no contaminaba, sino que encima reciclaba, y que encima es sismo resistente, digamos, es una estructura que funciona y que es eficiente, y además en lugares también donde hay movimiento de suelo, ¿no? Que es algo que muchas veces suelen consultar. Por ejemplo, esta construcción que vemos acá, que está la base flotando sobre las cubiertas, recordemos que algo que se suele hacer mucho en lugares donde hay mucho movimiento sísmico es que la vivienda
que los cimientos no estén enterrados, porque el objetivo ¿cuál es? El objetivo es que la vivienda esté flotando sobre el suelo, porque el suelo se mueve y la vivienda se mueve independiente, ¿no? Entonces lo que logramos es que lograr una estructura rígida que se mueva toda la unidad y la cubierta encima, al ser de caucho, el caucho tiene esa flexibilidad, no es rígido, tiene esa flexibilidad más allá de que esté relleno con material que lo haga como si fuese un ladrillo gigante de piedra o de tierra, igual el caucho tiene ese movimiento, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, donde él construye en Estados Unidos, que es un lugar donde hay movimientos sísmicos, es un lugar que ha dado muy, muy buenos resultados. Y hemos tenido también, nosotros hemos realizado una diplomatura que Belanco en la parte de estructura, él cuenta que su hijo en el sur, en el Bolsón es un lugar donde hay mucho movimiento sísmico, bueno, el hijo de él hizo una casa de 2 pisos, de quincha, y los cimientos fueron hechos con cubiertas, o sea, como esto que hablábamos antes, la zanja, una cubierta enterrada, después un sobrecimiento con 2 líneas de cubiertas, y en base de ahí en más surge la vivienda, ¿no? Como suele pasar muchas veces en las cuestiones de materiales, de la bioconstrucción, este es uno de los más baratos, yo entiendo, uno de los más baratos. Pero como suele pasar eso, con la bioconstrucción requiere más mano de obra, requiere más pisón, más estar ahí con la masa dándole, acomodando la cubierta bien firme y todo, pero resulta muy económico, considerando que las cubiertas se consiguen, las regalan. Y después, bueno, es mucho buscar relleno o pedirlo a camionada o algo así, pero sigue siendo muy económico a la hora de una bolsa de cemento, obvio, y que solemos usar y que muchas veces, así todo, poniéndole capas aisladoras y toda la cuestión, la humedad sigue apareciendo. Sí, o sea, recordemos que hoy en esto nosotros planteamos cimentaciones alternativas, entendiendo que, digamos, las tradicionales, como se suelen utilizar, que nosotros también las solemos hacer por esto que comentaba antes, ¿no? Que muchas veces construimos en zonas donde tenemos que adecuarnos a la reglamentación y no te permiten hacer este tipo de viviendas. Eh, entonces, en lo tradicional, igual es un tipo de construcción que no te garantiza que no va a haber humedad de cimiento. O sea, en la construcción tradicional, más allá de que hoy en día hay un montón de materiales hidrófugos, como la cerecita, por ejemplo, que se usa mucho, pero acá es un ejemplo de eso, ¿no? Esta es una construcción que hicimos acá en la zona de Villamancay, y bueno, todo eso que se ve negro es la protección máxima que se puede hacer con un cimiento tradicional. Más que esto no se puede hacer, digamos, ¿no? O sea, se levantan las paredes, un armado, y después todo eso que se ve negro está todo revocado con cemento y cerecita, que esa es la forma tradicional de construir que hay hoy en día, pero no es que garantice que no va a haber crecimiento, ¿no? Obviamente que al utilizar materiales hidrófugos se puede estirar en años esa humedad que puede surgir de los cimientos, pero físicamente estamos usando materiales que lo que hacen es captar humedad. O sea, tanto el cemento como la tierra captan humedad. Si nosotros enterramos, acá en este caso se rellenó con piedra, se hizo una cimentación tradicional, que como le dicen hormigón pobre, que se rellena con piedra grande, como si fuese el cimiento seco, pero en vez de tirar piedra más chica después para taparlo, para los espacios que queden libres, se rellena con hormigón, ¿no? Entonces ya desde el vamos estamos poniendo un material que capta la humedad bajo la tierra. Entonces, físicamente, en años, esa humedad de a poquito va a ir subiendo. Es algo que sucede por esto que comentamos antes de una cuestión física que se llama la capilaridad, que por eso el único material que te garantiza que la humedad no suba es la piedra, pero la piedra con la piedra. Ese aire que se genera entre las piedras, ese espacio que queda, es un espacio que hace que la humedad no tenga por dónde subir. Después también pasa que es clásico que en el lugar, en todas las bases, puede aparecer alguna fisura y ahí ya está sacada la capa aisladora. No queda, si hay algún tipo de humedad cerca de esa fisura,
pasa por ahí. Y nada, hasta el mejor albañil de una casa se le queda un poquito, ¿no? Algún tipo de fisura aparece, entonces está bueno arriesgar un poco más en cuanto a sumar medidas no arriesgar, sino sumar medidas de seguridad en ese aspecto de frenar el agua, ¿no? En otros lugares se rompe un caño y ya aparece todo. ¿Todos escuchan la interferencia o lo escucho yo nomás? ¿Están todas las cámaras apagadas? Es mi cabello. A ver, ¿alguien tiene un micrófono abierto? A ver, ¿El mic abierto? porque empezó ahora a hacer ese ruido. A ver, ahí se frenó. ¿No? No. A ver. A ver, procuremos todos, porfa, apagar el micrófono. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. ¿Tenés el micrófono abierto? Ahora se escucha bien. Ah, ahora sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aprovechamos para. Ahí vimos que había unas preguntitas. Daniel acá nos pregunta el tema de las cubiertas enterradas. La verdad es que siempre procuramos hacer la primera hilada de cubiertas, la primera hilada enterrada. Recordemos que eso va a estar atado al suelo que nosotros tengamos. O sea, si tenemos un suelo blando, vamos a tener que hacer una zanja hasta llegar a la parte más dura del suelo, ¿no? Entonces, en ese caso, capaz que vamos a tener que hacer más de una capa de cubierta enterrada. En este caso, la imagen que tenemos acá de fondo es un terreno donde es muy duro, lleno de piedra, de grava, de granza. Entonces, con una línea que hagamos de cubierta enterrada, ya es suficiente para de ahí comenzar a construir, ¿no? Recordemos que esa primera hilada que hacemos de cubiertas que está enterrada sobre el suelo, el objetivo es que con la piedra que esté enterrada hacemos una línea de capa aisladora, como se le suele llamar en la construcción tradicional. Lo que hacemos es hacer una hilada para justamente evitar esa humedad que pueda llegar a venir desde el suelo, ¿no? Por eso es que se entierra la cubierta. Pero bueno, recordemos que va a estar atado a ese análisis de suelo que vamos a hacer. No es lo mismo construir en la Sierra de Córdoba que construir en la provincia de Buenos Aires o construir cerca del Río de la Plata, por ejemplo, que es un lugar donde puede haber mucha humedad, que puede ser un suelo muy blando, con mucha materia orgánica. Entonces, bueno, tenemos que procurar llegar a la parte más rígida de ese suelo, ¿no? Donde está la estabilidad. Y en base a eso, comenzar. Recordemos también que las viviendas de barro, a diferencia de la construcción tradicional, los muros de la vivienda de barro son muchísimo más livianos en peso que lo que es la construcción tradicional, ¿no? Lo que es la construcción con mampostería. Entonces, en ese caso no requiere ningún tipo de refuerzo estructural. Ahora, si nosotros vamos a hacer una vivienda tradicional sobre unos cimientos de cubiertas, vamos a tener que hacerle arriba de esas cubiertas lo más sistemático y tradicional que se usa es hacerle una capa de hierro armado, de hormigón armado. Se hacen las cubiertas con el sobrecimiento. Perdón, si es tradicional, no se hace el sobrecimiento, o se hace solamente una hilada. Y después sobre esa hilada se le hace una capa de hormigón armado y ahí se comienza la pared, ¿no? La vivienda. Eso en caso de una construcción tradicional, ¿no? Por una cuestión de cálculo de carga que hay que hacer, se hace un cálculo de peso. Entonces, como en la bioconstrucción, los materiales que se usan y las paredes tienen un peso específico muchísimo menor a una construcción tradicional. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de directamente levantar una vivienda de bioconstrucción sobre un cimiento o un sobrecimiento de cubiertas, ¿no? En este caso, o de la bolsa de arpillera, digamos, dentro de las variables que hay, pero sin necesidad de hacer un refuerzo estructural de hormigón. Que eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? Buscar esas alternativas para utilizar materiales que no sean contaminantes. Y bueno, por eso es lo que hablamos antes de las cubiertas, que se usa muchísimo por este hecho de que además estamos reciclando un material que no se puede reciclar de otra forma, digamos, ¿no? No hay
no hay otras opciones posibles para reutilizar ese material, como pasa por ahí con el plástico, a diferencia que se puede moler, se puede triturar. Bueno, en este caso, las cubiertas vienen a resolver eso, ¿no? Después, a ver si había otra pregunta, creo que no. Después, otra de las opciones constructivas en cuanto a cimiento, que ya es algo más ancestral, como diríamos, que se usaba antiguamente, hay dos opciones, ¿no? Como se llama lo que le decían el cimiento romano, que es como la pared de piedra, la pared que arranca desde, que es como muchas casas que hay, por ejemplo, en Buenos Aires, en las zonas que tienen construcciones antiguas, se levanta la pared, pero desde la zanja de cimentación, ya desde abajo, digamos, ¿no? Ya desde el nivel del suelo para abajo, acá podemos ver un ejemplo. También, como siempre, obviamente, respetando esa proporción de que si vamos a levantar con paredes desde abajo del suelo, tiene que ser más ancha la pared del cimiento que la pared que va después a continuar para arriba, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo que queríamos comentar también, porque es algo que se ve mucho en construcciones tradicionales, que como se hacía antiguamente, que se hacía la zanja de cimentación y la pared arrancaba desde ahí, arrancaba desde el cimiento, ¿no? Con la dificultad que hoy en día vemos en muchas viviendas antiguas, que es la dificultad de que después, con los años, al no haber ninguna capa aisladora, obviamente, por la época donde solamente se pegaban ladrillos con arena y cal, por ejemplo, entonces eso hace que inevitablemente con los años la humedad suba, ¿no? Por eso hoy en día hay un montón de productos que se venden en el mercado que justamente lo que buscan es ayudar a evitar esa humedad que viene desde el cimiento, ¿no? Que es la más difícil de sacar, porque es como decíamos antes, es una humedad que pasa después de muchísimos años que uno se da cuenta de eso, y una vez que uno se da cuenta, ya tenemos todas las bases de las paredes tomadas por humedad y es muy difícil frenar esa humedad que viene de cimentación, ¿no? Por eso es que lo queríamos comentar, pero hoy en día ya no se utiliza esta forma tradicional que se hacía antes, y la otra opción que también se hacía antiguamente, que acá también se hace mucho y se usó mucho en Córdoba, es la de la pirca. Lo mismo, lo mismo que la de ladrillo, o sea, pero con pirca, ¿no? Antes, antiguamente, se usaba mucho lo que es pirca. Acá vemos unas imágenes, digamos, esto es como se hacía antiguamente. Se hace toda una base más grande de piedra, ¿no? Piedra rellena con una base de arena. Se le agrega mortero, que en general en la época era mortero de cal y arena, y de ahí se sigue la pirca para arriba. Una de las formas de hacerla, de hacer esta pirca, es como se ve acá en la imagen, que se llena, se va levantando con dos piedras de cada lado y en el medio se rellena con material, ¿no? Siempre arrancando, como es la proporción de las pircas, más ancho en la base y después se va cerrando, ¿no? Se va haciendo más cónico por una cuestión de estructura. Acá, esta es una pirca hecha acá en la zona de Córdoba, que bueno, acá en las construcciones antiguas se ve mucho. Acá vemos otra imagen de cómo se hacían antiguamente las pircas. Esto es como el ABC de las pircas, digamos, de la construcción con piedra, que se ve cómo se pone una piedra grande de cada lado, se rellena con piedra más chiquita en el medio, y cada un metro y medio, vemos una piedra que pasa transversal, ¿no? Una piedra que une esas dos piedras que ponemos de cada lado, que se ve acá en la imagen, que es una piedra ancha que sobresale, y esa piedra lo que hace es darle estructura a toda esa pirca para después comenzar con la construcción, ¿no? Eso es algo que se utilizaba muchísimo, acá en la zona se sigue utilizando. Acá hay un ejemplo de ese tipo de construcción. Se ve la relleno con piedra seca, y después cómo se sigue ese sobrecimiento con la misma pirca, ¿no? Con la misma piedra. Hoy en día, esa versión, digamos, más moderna sería como esta cuestión que hablábamos antes de las cubiertas, ¿no? Que te da
como hablábamos antes, es mucho más simple en construcción. La pirca es un tipo de construcción que no lo hace cualquiera, ¿no? Para que se quede bien la pared de piedra requiere conocimiento previo, tenés que elegir las piedras, es un laburo que no es, que es pesado, entonces hoy en día esa forma, digamos, de buscarle la vuelta, de encontrar algo más sistematizado y que se pueda hacer en todos lados y que no requiera tanto conocimiento previo, es la de las cubiertas, ¿no? Que rellenamos la cubierta con piedra, lo único que varía es que la piedra que se utiliza es mucho más pequeña a diferencia de esto, pero bueno, es como si fuese una versión moderna de las pircas y de paso reciclamos el material, ¿no? De pilotes no hablamos mucho. Ah, bien. Ah, Otra forma constructiva, digamos, que también se usa mucho en esta zona, es la de los pilotes. Como vemos acá. Acá vemos cómo con pilotines se construye la base de la vivienda y se usa en lugares donde el terreno, se puede usar en lugares donde el terreno es muy blando o donde el terreno es muy duro. La única diferencia, como dijimos al principio, va a ser la profundidad de ese pilote, ¿no? La profundidad que nosotros le vamos a dar para que quede la construcción emplazada sobre un terreno firme. Acá vemos cómo se hace con cubiertas y también acá se ven otras opciones que se usan hoy en día, que es con madera, ¿no? Los pilotes con madera, siempre obviamente madera dura. Nosotros nunca recomendamos enterrar eucalipto, si bien hay mucha gente que lo utiliza, el euca enterrado, pero bueno, recordemos que el eucalipto es una madera que tiene una fecha de vencimiento, no es una madera que dura muchísimos años. Entonces, recordemos que siempre que vamos a enterrar madera, tiene que ser una madera dura. Quebracho, acacio blanco, son las dos más tradicionales que más se utilizan eh, para poder garantizar justamente esa durabilidad. Entonces acá vemos los pilotes, esos se hacen cada 2-3 metros de distancia. Recordemos que el peso de la pared de barro es mucho más liviano que una de material, entonces con poner un pilote cada 2 o 3 metros de distancia va a andar bien y se puede hacer tanto con cubiertas como con madera. Atención, la madera, ahí en la forma siempre de cementarlo, porque muchas veces se cree de que hay que embutir el palo en el cemento directamente y eso yo entiendo de que es un error porque termina quedando como metido dentro de un balde de cemento el palo y eso lo único que hace es aguantarle la humedad ahí más tiempo. Entonces lo que nosotros solemos hacer es en la parte de abajo dejar una parte de piedra y apoyar el palo sobre piedra y alrededor el cemento, ¿no? Como para hacerle más cuerpo, pero no algo que le retenga la humedad, como que sea Exacto, un envase, digamos. exacto, que no retenga. Lo que nosotros buscamos siempre es que la humedad circule, que no se estanque, ¿no? Entonces, hay dos formas de enterrar un palo, o varias, ¿no? Pero bueno, la que nosotros utilizamos es o con hormigón, con cemento, piedra de arena, con esta base que comentaba Nacho, que siempre es fundamental cada vez que vamos a enterrar un palo, sea donde sea, hacerle una base de 10 centímetros de piedra. Le hacemos una base de 10 centímetros de piedra, lo apisonamos bien y recién ahí arriba podemos poner el palo. Cosa de que cualquier humedad que empiece a correr desde la superficie hasta dentro del palo, drene y no se quede estancada en justamente donde está el palo enterrado, ¿no? Otra forma también de enterrarlo es en seco, como hablamos antes de cimiento seco. Se entierra el palo, se entierra cualquier madera y se rellena toda la superficie, todo el hueco se rellena con piedra, con granza o piedra de 1 o 3 centímetros, que es una piedra pequeña, y eso bien apisonado. Eso bien apisonado nos va a dar justamente, inclusive, más vida útil a esa madera, nos va a garantizar que esa madera dure más tiempo enterrada, porque justamente lo que hacemos es que cualquier agua que pueda llegar a penetrar escurra y se vaya al suelo, ¿no? Que no se quede estancada ahí. Se suele pintar con asfáltica, hay gente que lo quema Se como pinta con... técnica de tabla. Exacto, bueno, eso es otra gran técnica que se está empezando a utilizar hoy en día en la actualidad,
que es la de quemado, que en realidad es una técnica ancestral que según dice la historia se empezó a hacer en Japón. En Japón lo usaban muchísimo, la de quemar la madera para enterrarla. Inclusive acá en la Sierra de Córdoba nosotros hemos desenterrado postes de alambrado de acacio blanco y que en la base estaban quemadas. Recordemos que hace 50 años no existía la pintura asfáltica y la forma de proteger una madera antes de enterrarla era quemándola al punto de carbonizar. O sea, se carbonizaba la madera y si quieren, en algún momento pueden hacer una prueba, pueden agarrar cualquier madera, la queman, mismo cuando se hace un fuego, se hace un asado, lo pueden probar, agarran esa madera quemada, la mojan y van a ver cómo el agua rebota. No la absorbe la madera ni se queda estancada en la madera, sino que el agua, así como le pega a la madera, escurre por esa protección que se genera. Entonces, bueno, a la hora de enterrar un poste para hacer pilotes, una de las opciones, aparte de la pintura asfáltica, otra alternativa que está muy buena y es muy eficiente, es la de quemar la madera, ¿no? La de quemar ese poste para que podamos garantizar que tenga una vida útil de muchísimos años. Sí, siempre madera dura. Madera dura es la única opción al momento de enterrar, porque cualquier otra madera semi dura, ya directamente, dura 2 años, al tercero ya está todo hecho a corcho, y ahí es un problemón enorme porque uno hace la casa arriba de eso y nada, después tiene que... Y después vienen los problemas. Ya Sí, nos ha es un pasado, trabajazo enorme. hemos tenido lamentablemente que nos ha tocado de clientes que han enterrado postes de eucalipto y cuando fuimos a ver el poste, después de 3 años, estaba deshecho completamente, no quedaba nada. Y bueno, ahí vienen las soluciones que hay posibles, ¿no? Lo más simple para hacer y eficiente, se le pone un pilote al lado del palo. O sea, uno tiene la columna podrida, entonces cuando se le pudre la columna que está enterrada, lo que se le hace, se descubre todo el alrededor de la columna, se le pone una madera dura, en este caso puede ser un quebracho, puede ser un acacio blanco, Como tutor. se le pone como un tutor, exacto. Se le planta un palo al lado, duro, y ese palo se hace obviamente un encastre, ¿no? Que se unan y se agarran con varilla roscada los dos palos. Y así lo que nosotros hacemos es garantizar que la madera que está enterrada sea dura y que al mismo tiempo pueda sostener la construcción sin que haya ningún riesgo, ¿no? Recordemos que con un palo enterrado de eucalipto en una columna no es que se te va a caer la casa, o sea, uno con el tiempo va viendo las consecuencias de eso, que puede ser que se te empiece a hundir un poco el palo, alguna fisura en esa pared. Entonces, bueno, siempre, por eso es muy importante recordar esto de meter madera dura. Todo lo que vayamos a enterrar tiene que ser madera dura, para no tener esos problemas futuros, ¿no? Hoy se ve mucho con hay unas cabañas que se están haciendo de eucalipto, que son todas de tronco, y bueno, lamentablemente, obviamente son económicas, son rápidas de construir, pero bueno, el tema es garantizar justamente esa durabilidad, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, hacer una construcción y que no tengas que estar arreglándola cada tanto tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Insultos? No, ¿cómo? A ver. Si alguien puede apagar el micrófono, no sé si fue la última persona que se agregó. Recordemos, porfa, silenciar el micrófono y ahora cuando terminemos con la charla, vamos a abrirlo, el micrófono, para también si alguien quiere aportar lo que quiera. Así hacemos de esto más enriquecedor todo. Bueno. Entonces, dentro de las opciones, así recordemos, como para ir finalizando, bueno, acá vemos una opción, digamos, nosotros lo que hacemos, hacemos construcciones con bastidores, que es como si fuese todo modular, y en ese tipo de construcciones, la casa trabaja de una forma distinta que cuando tiene columnas, porque al ser todo modular, trabaja todo como una unidad. Entonces, acá en esta imagen no se ve el post
acá hicimos un cimiento tradicional, y después lo que hicimos fue, se hace con bloque de cemento, se hace todo el sobrecimiento con bloques, y en ese sobrecimiento se rellenan, cada 1 metro, se rellenan esos cuadrados que quedan de espacio del bloque, se rellenan con hormigón, y ahí se coloca la varilla roscada que nosotros utilizamos para poder agarrar la construcción que va a venir arriba, ¿no? Acá se ven las varillas como quedan sobre la superficie, porque ahí va a estar la madera de la solera inferior donde va a levantarse la vivienda. Entonces, en este tipo de construcciones no es necesario, obviamente siempre teniendo en cuenta la dureza, acá porque donde les recuerdo que donde estamos el suelo es muy duro, entonces en este tipo de suelos se puede hacer tranquilamente sin necesidad de utilizar hormigón armado. O sea, con hacer un sobrecimiento, la casa al trabajar como una unidad y no trabaja, o sea, la diferencia con una casa con columnas y una casa como en lo que hacemos nosotros con bastidores, con las viviendas modulares, es que el peso mismo de la construcción no está dado en puntos de apoyo, como son las columnas. En este caso, es toda una unidad que trabaja, entonces en este caso podemos tranquilamente hacer un sobrecimiento con bloques de cemento sin necesidad de usar hormigón armado y que la casa pueda estar emplazada sobre esas bases sin ningún riesgo alguno. Entonces, de esa forma nosotros ayudamos a que en vez de que sea un punto de apoyo y todo el peso esté dado en un punto nada más, lo que hacemos es repartir ese peso. Entonces, la vivienda se apoya en toda la línea de la pared, no en puntos específicos, ¿no? Después, una pregunta acá de Daniela, muy interesante que nos olvidamos de comentar, que cuando nosotros levantamos la pared con cubiertas, ¿no? Cuando levantamos, perdón, el cimiento y el sobrecimiento, cuando hay más de una hilera, cuando ponemos la segunda cubierta, en la hilera que le sigue, lo que hacemos es, con unos tornillos comunes, esos tornillos que se usa para madera, se atornilla la cubierta que nosotros colocamos en la parte superior a la que ya está puesta. Entonces, así, más que nada es para garantizar que cuando nosotros apisonemos y trabajemos sobre la cubierta, al rellenarla, no se nos mueva para todos lados. Que también es algo que suele suceder. Cuando empezás a golpearla, cuando empezás a traccionar sobre la cubierta, empezás a hacerle fuerza, se empieza a mover para todos lados. Entonces, bueno, una forma de evitarlo y asegurar que la cubierta no se mueva es, previamente a rellenar la cubierta que le sigue, le ponemos 4 tornillos, que sobre el caucho se agarra perfecto, es como si estuviésemos poniéndolo sobre madera, y ya ahí garantizamos que no se mueva. Después, otro detalle también es que cuando ponemos otra hilada de cubiertas, queda un hueco entre sí, queda un hueco entre una hilera y la otra. Una opción simple es ponerle un poco de cartón. Se le pone un poco de cartón, ¿no? En ese hueco que queda, cuando ponemos la cubierta arriba, se le pone un poco de cartón y se rellena, y así lo que evitamos es que el material que nosotros estamos colocando se escurra por ese hueco que queda entre las dos cubiertas, ¿no? Entre la unión de las dos cubiertas. Ahora vamos a ver una imagen, así es más gráfico. Acá lo vemos en... A ver, había otra. Buscar... No. Acá. Vamos a poner en esta. Acá se ve, en la unión de las cubiertas, se ve que queda un hueco en esa unión entre las dos cubiertas. Cuando nosotros pongamos la hilera que le sigue, va a quedar un pedacito en el aire porque está la unión de las cubiertas. Entonces ahí es donde se le pone el cartón, en la hilera que le sigue, y después el cartón se degrada con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Después, ya cuando terminamos de colocar eso se reviste con material, entonces ya queda contenido. No importa que con los años se degrade el cartón y no va a haber ningún riesgo de que se pueda escurrir la piedra por ahí. ¿Por qué? Porque después todo eso, al estar revestido, al estar revocado, no tiene por dónde escurrir y queda ahí fijado, ¿no? Sin moverse. Entonces, bueno, recordemos, como para hacer una síntesis, primero hacer el análisis de suelo, primero hacer el análisis del entorno, en la observación,
tanto sea de las condiciones climáticas del entorno como del suelo donde vamos a emplazar la vivienda. ¿Qué tipo de suelo? Si es blando, si es duro, si hay agua cerca, qué tipo de, si hay napa subterránea cerca, ver bien, analizar eso, en base a eso ver la profundidad de nuestro cimiento, en base a eso vemos qué profundo tenemos que ir. Recordemos que la zanja de cimentación siempre es mínimo una parte y media más grande que lo que es la pared, o sea, hacemos una pared de 20, mínimo tiene que ser el cimiento de 30. Eso va a estar dado también, como decíamos antes, por la dureza del suelo. Si es más blando el terreno, tenemos que ir más profundo y podemos hacer una zanja más grande, más ancha. Y después, una vez que ya tenemos esos análisis, esos estudios del suelo hecho, de ahí empezamos a elegir los cimientos que nosotros preferimos. Y también que van a estar dados a nuestra economía, al entorno que tenemos, a la accesibilidad de los materiales, siempre buscando justamente esto, ¿no? De buscar una alternativa a la parte de cimentación y que recordemos va a estar guiado también y va a estar muy limitado por las normativas vigentes donde estemos construyendo. Acá donde estamos nosotros, por ejemplo, en Córdoba, trabajamos tanto en lugares urbanos como también en entornos rurales. En entornos rurales no hay necesidad de una comuna o del colegio de arquitectos que está encima, digamos, garantizando que vos lo hagas con lo tradicional, que es el cemento y el hormigón. Entonces, bueno, en base a eso elegimos la mejor opción posible. En lo que es cimiento, puede ser cimiento seco, puede ser el cimiento seco solo con la piedra, o puede ser con cubiertas de auto. Después, la otra opción es se puede hacer con ladrillo block, sin necesidad de usar hormigón, en caso de hacer bastidores, de hacer una vivienda modular, y en caso de hacer con columnas, como la imagen que vimos antes, que se ponen columnas de acacio, en caso de hacerlo con columnas de acacio, también cimiento seco, y arriba se puede poner en el sobrecimiento ya sean cubiertas o ya sean las bolsas de arpillera apisonadas, que es una opción también súper viable y eficiente a la hora de hacer el sobrecimiento. Entonces, bueno, de ahí son las opciones que tenemos en base a lo alternativo, ¿no? En base a buscar otra opción de lo que es la construcción tradicional. Y después la otra opción posible también, en vez de hacer cimiento en toda la línea de pared, es la opción de hacerlo con pilotes. Hacer una vivienda que ya sea por el entorno o por la humedad o por la dificultad, también se usa mucho porque hay mucho desnivel. Acá pasa mucho que cuando hay mucho desnivel de suelo se usan pilotes porque si no tenés que hacer un cimiento con una hilera de 1 metro de altura, entonces para evitar eso se hace con pilotes, y recordemos que esos pilotes pueden ser de madera o pueden ser de cubiertas, tranquilamente, cubiertas rellenas, y de ahí comenzar la construcción. Los postes para protegerlos se pueden proteger con pintura asfáltica dentro de lo que es lo tradicional, y si no, se pueden proteger quemándolos, ¿no? Recordemos que la técnica del quemado es esta técnica ancestral que se usaba mucho en Japón, que ahora está volviendo otra vez, porque la verdad es que en vez de usar el quemado tradicionalmente que se usa en la obra, que es lo que usamos nosotros para proteger la madera, se usa un fungicida, se le pone primero un veneno para proteger la madera de los bichos y después se le pone el impregnante, ¿no? El barniz o lo que uno quiera para darle la terminación. Pero bueno, recordemos que ese veneno nosotros lo vemos todos los días cada vez que tenemos que trabajar, que tenemos guantes, tenemos barbijo, hay una protección que es necesaria porque no deja de ser un veneno, ¿no? Por más que sea para madera, sigue siendo algo contaminante, sigue siendo algo nocivo para el cuerpo. Entonces, bueno, de ahí es donde surge la posibilidad de esto del quemado. El quemado de la madera lo que hace es evitar poner el veneno y que la madera se proteja igual. Entonces, bueno, a la hora de enterrar un poste, usamos ya sea pintura asfáltica o si no, tenemos la opción del quemado, que al ser enterrado, sí o sí tiene que estar al nivel de carbonizado. O sea, la madera tiene que tener mínimo 1 centímetro de capa de carbón. O sea, es quemarlo hasta que sea carbón. Y ahí lo podemos enterrar. Y a la hora de enterrar un tronco, a la hora de enterrar un pilote, como decíamos antes con Nacho, se hace con cemento y con hormigón.
una opción poniéndole siempre en la base una capa de 10 centímetros de piedra dura, apisonada, y la otra opción, en vez de usar el hormigón, es la de poner una piedra seca. Solo se rellena con piedra, bien apisonado. Y bueno, eso es siempre buscando, como decíamos, como siempre decimos, buscando la durabilidad, buscando la eficiencia y la menor contaminación posible, que es lo que realmente es lo que estamos buscando, aparte de hacer una vivienda que sea eficiente, ¿no? Así que bueno, dentro de las opciones que hay posibles, eso es lo más viable, es lo que más se está utilizando hoy en día. No, falta, obviamente, ante todo esto, como decíamos antes, falta una cuestión de legislación que lamentablemente todavía es muy tradicional. Recordemos que la bioconstrucción, mismo en el colegio, en la carrera de arquitectura, la bioconstrucción se ve como historia de la construcción. No hay el arquitecto que sale, o el ingeniero, o el maestro mayor de obra que sale de la formación, no tiene conocimiento específico en cuanto a la bioconstrucción, porque es una construcción que no está difundida, porque obviamente lo que genera, ¿no? Genera que hay todo un negocio del cemento, más allá de que la bioconstrucción es una técnica ancestral, que es milenaria, digamos, que siempre se usó eso. En los últimos 100 años, 50 años, con la aparición del cemento, hubo toda una campaña de legitimación hacia la bioconstrucción, hacia la tierra. Entonces, bueno, esto es un trabajo que se empieza a hacer de a poquito. Eh, lo primero que podemos hacer nosotros como cooperativa es compartir el conocimiento, es que la gente sepa que hay opciones viables, que hay opciones que están probadas y que funcionan, y esas opciones son las que nosotros estamos utilizando, y que para poder hacerlo más sistemático todavía, es que tenemos que lograr, y que ojalá en algún momento suceda, es que este tipo de cimentaciones esté aprobada por toda la legislación vigente en cuanto a la construcción, para no tener problemas en el futuro, ¿no? Más que nada. Pero bueno, saber que estas opciones son posibles, que se están haciendo, que se están haciendo en todo el planeta, desde la parte más dura, como puede ser desde Rusia, hasta la parte más tropical, hasta Argentina, digamos, en todo el planeta, hasta como hace Reynolds en el desierto de Estados Unidos. En todo el planeta se están haciendo este tipo de construcciones. Cada vez son más y más y más y más las personas que están apuntando justamente a generar un cimiento alternativo. Porque las paredes, ya lo vemos en las construcciones que tenemos, que se pueden hacer paredes de barro, pero siempre hay ciertas dudas con la parte de la cimentación por una cuestión de seguridad. Obviamente que cada uno, cuando va a construir, quiere hacer algo durable y que no se le vaya a caer jamás en la vida, que no tenga ninguna grieta ni nada. Entonces, bueno, siempre es más difícil una alternativa en cuanto a los cimientos que en cuanto a las paredes o el techo. Entonces, bueno, saber que estas opciones están vigentes, que se utilizan, que la bioconstrucción todo el tiempo se está renovando, o sea, siempre estamos adquiriendo conocimiento en esta fusión que se hace hoy en día, ¿no? Del conocimiento ancestral, del conocimiento de lo que antes se construía en bioconstrucción y en tierra cruda, y mezclado con la tecnología actual, que lo que se busca justamente es hacer una vivienda de barro y que tenga el menor mantenimiento posible y que sea eficiente, ¿no? Siempre buscando eso. Así que, bueno, muy agradecido ahí por estar presentes. Si quieren, abrimos ahí el micrófono para quien quiera aportar algo, quien quiera consultar, quien quiera decir quiera comentar lo que quiera. Está el espacio abierto, así que no hay ningún problema. Algún comentario también de la charla, lo que quieran consultar o decir, bienvenido sea, y si no, recordemos también que en base a todo esto estamos siempre abiertos con la asesoría que estamos haciendo constantemente, recibiendo consultas, y está ese canal abierto de asesorías técnicas para cualquier persona que quiera construir, cualquier persona que quiera autoconstruir.
estamos ahí con la disponibilidad para compartir el conocimiento y para poder ayudar a que cada vez se hagan más viviendas de barro, ¿no? Bueno, recordemos también, les queremos compartir que este es un ciclo de charlas y talleres que vamos a estar haciendo, que empezamos ya hace varios meses. La próxima va a ser en noviembre. Vamos a estar ahí charlando sobre la parte de estructuras. Recordemos que empezamos con la parte de introducción a la bioconstrucción, donde hablamos algo más general. Después comenzamos con la parte de diseño. Empezamos desde afuera hacia adentro, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Entonces empezamos con la parte del diseño. Después comenzamos con esta charla de hoy, que ya es la base de la vivienda, que es el cimiento. Y la próxima va a ser la parte de estructura, donde ahí vamos a charlar sobre los diferentes tipos de estructuras que hay y las diferentes posibilidades que hay en la bioconstrucción, ¿no? Y también comentarles que estamos organizando, ahora que viene el calorcito, que se está poniendo lindo el clima, estamos planificando para empezar a hacer talleres prácticos acá en la zona donde estamos nosotros. Así que bueno, ya vamos a estar comentándoles el lugar y qué tipo de taller vamos a estar dando, pero bueno, la idea es hacer talleres prácticos donde podamos poner todo esto que estamos charlando en práctica y bueno, que esté al alcance de todos. Así que ya nos vamos a estar ahí, vamos a estar compartiendo en las redes el lugar y la fecha para esos talleres que vamos a estar dando. Está todo grabado en YouTube, todo lo que pasó Acá hoy, me pasan todas las ahí, anteriores y todas las próximas, todo va a estar en YouTube. acá está el resto del equipo. Dados, acá, las manitos de dados. Bueno, esto va a estar ahí, todo esto va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar grabando todas las charlas que estamos dando, las estamos grabando y las colgamos ahí en el YouTube, así que cualquier momento, cualquier persona que quiera puede acceder a toda la info. Y bueno, estamos aquí para poder hacer posible que más casas de barro se hagan por todo el país. Y haremos con tiempo los anuncios. Y vamos a hacerlo con tiempo, sí, vamos a hacer con tiempo los anuncios, así ya nos vamos organizando con más tiempo. Saludos, amigos. Saludos, muchas gracias, Muchas acá el gracias. equipo, Gracias. todo el equipo Hasta del luego. Tala. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau, Gracias. chau. Chao. Chao, Shirley. Chao. Adiós. Chau, chau, chau. Adiós. Chao. Chao.